Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para sacar más provecho de los libros, debe leer activamente y aprender algunas reglas básicas de lectura. ¿Aprovecha cualquier momento que pueda para perderse en una buena novela? Cuando leemos por el puro placer de hacerlo, no hay ninguna necesidad real de cambiar nuestro enfoque. Sin embargo, hay ocasiones en las que no leemos solo para entretenernos, y necesitamos entender y seleccionar la información de un texto rápidamente. Antes de ver algunos consejos y trucos sobre cómo hacerlo mejor, veamos primero qué significa ser un lector eficaz. Primero, lo básico. Lo primero que debes saber es que leer es una tarea activa, no pasiva. Puedes verlo como un juego de pelota en el que una de las partes lanza la pelota, y la otra tiene que hacer un esfuerzo para atraparla. Es decir, el receptor, o lector, tiene que hacer un esfuerzo para entender lo que el autor, que lanza la pelota, trata de transmitir. Esto significa que no puedes ser perezoso, y esperar que toda la información relevante llegue inmediatamente a ti. Obtener lo que quieres de un libro requiere trabajo y, al igual que con cualquier otra actividad, si quieres convertirte en un lector altamente competente, debes aprender y practicar las habilidades necesarias. En el ejemplo del juego de pelota, te conviertes en un receptor habilidoso si conoces las reglas del juego y si te comprometes a practicar. Entonces, ¿qué debes hacer para convertirte en un buen lector? Domina diferentes niveles de lectura, desde los más superficiales hasta los más complicados y analíticos. Los siguientes parpadeos le ofrecerán algunas pautas sobre cómo lograrlo. Lectura elemental. Antes de analizar un libro, hay que entenderlo en el nivel básico de gramática y vocabulario. ¿Recuerdas tus primeros días en la escuela, cuando tenías que leer frases aparentemente sin sentido, como el gato se sentó en la colchoneta? Sin darte cuenta, estabas dando los primeros pasos para dominar la lectura primaria. La lectura elemental es la etapa en la que el lector puede descifrar y comprender las palabras y oraciones de un texto. Aquí, el lector se hace la pregunta, ¿qué dice la oración? Por ejemplo, cuando los niños aprenden a leer por primera vez, leen y comprenden el texto al vincular los símbolos de una página con los sonidos para formar palabras y oraciones. Cuando puedan hacer esto, podrán entender el contenido básico de esas oraciones. En otras palabras, entienden que las letras C, A y T suenan igual que en la palabra gato, que esta palabra está conectada con otras para formar la oración el gato se sentó en la alfombra y, finalmente, que esta oración se refiere a la imagen de un gato sentado. Todo esto parece muy obvio, ¿no? Pero la clave para entender bien todos los textos depende del dominio de esta habilidad. Si no entiendes lo que comunican las palabras y las oraciones, no podrás ir más allá de la superficie del contenido de un libro, ni siquiera captar su significado básico. Por ejemplo, imagine leer un libro sobre gatos sin conocer la palabra gato. Simplemente no tendría sentido. Así que, la próxima vez que tengas que analizar un texto, asegúrate de entender todos los conceptos básicos desde el principio. Lectura inspeccional. Antes de analizar un libro, primero debe leerlo hojeándolo para ver si merece una inspección más detallada. ¿Alguna vez te has llevado un libro a casa, y te has dado cuenta de que no es como pensabas que sería? Bueno, esto no habría ocurrido si hubieras hecho primero una lectura de inspección. La lectura inspeccional es una técnica que permite responder a las preguntas, ¿de qué trata este libro? ¿Y qué tipo de libro es este? Le permite absorber los conceptos básicos de un libro en un período de tiempo limitado. Pero, ¿por qué molestarse en inspeccionar el libro? Bueno, hasta que no leas un libro en detalle, no puedes saber si te va a ser útil. La lectura de inspección le permite decidir si realmente quiere dedicar más tiempo al libro antes de pedirlo prestado o comprarlo. Para empezar a inspeccionar el libro, primero debes repasar partes específicas del mismo. Esencialmente, esto significa leerlo con ojeo. Para leer de forma sistemática, primero mire la portada, la tabla de contenido y, a continuación, la nota publicitaria del editor. Desde aquí, pase a los capítulos y párrafos específicos que puedan ser relevantes para usted.
Seguir estos pasos hace que sea mucho más fácil determinar si el libro es lo que querías o no. Si no es así, no dude en desecharlo. Si ha decidido que el libro es para usted, puede proceder a leerlo completo, pero solo superficialmente. En esta primera lectura, ignora los detalles más sutiles y las cosas que no entiendes. De esta forma, no estropearás el placer de la lectura buscando palabras en el diccionario y hojeando cada nota a pie de página. Muchos estudiantes de secundaria, por ejemplo, no leen Shakespeare porque se ven obligados a revisar todas las notas a pie de página y a buscar cada palabra que no entienden a medida que avanzan. Saber primero de qué trata el texto en su totalidad te ayudará a entender las partes más complicadas cuando lo leas por segunda vez. Lectura analítica. Cuando comiences a analizar un libro, debes identificar su tema principal y el objetivo del autor. Una vez que esté familiarizado con un libro, comience a leer analíticamente. La lectura analítica es muy parecida a masticar y digerir el contenido de un libro. El primer paso de este proceso es averiguar qué tipo de libro estás leyendo, y cómo sus temas se relacionan entre sí. Dado que la forma en que se desarrollan los temas depende del tema del libro, es importante clasificar el libro. Si ya sabe que el libro es teórico, sabrá que la argumentación tenderá a ser bastante abstracta en comparación con un libro de instrucciones. Un libro de matemáticas, por ejemplo, no contendrá consejos para la vida, como lo haría un libro de autoayuda. Tener en cuenta el objetivo principal del libro te ayudará más adelante cuando estudies sus partes más complejas. La forma más rápida de clasificar un libro es observar sus propiedades superficiales, como el idioma que utiliza o simplemente su título. Por ejemplo, es probable que un libro práctico contenga palabras modales como debería o debería. Del mismo modo, si ve un libro con el título La decadencia y la caída del Imperio Romano, sabrá de inmediato que es un libro de historia. Después de clasificar el libro, es hora de centrarse en el texto en sí. En este punto, debe identificar la trama y observar cómo los diferentes temas se relacionan con el conjunto. Esto implica resumir su historia e identificar los diversos temas o subtramas del texto en unas pocas oraciones cortas. Por ejemplo, la historia de la Odisea sería algo así como el atormentado regreso de un héroe griego a su tierra natal, y su esquema enumeraría los eventos principales de la historia, como 1. Odysseus abandona la isla de Calipso, 2. Su hijo se dispone a encontrarlo, etc. Este tipo de análisis de libros es como hacer una radiografía, hay que descubrir su naturaleza observando sus huesos, la trama. Y luego puedes ver su esencia, la estructura y las subtramas. Entiende al autor. Un autor es realmente un vendedor de ideas, y para juzgar si nos ofrece material de calidad, necesitamos entender su vocabulario básico y su argumentación. La mejor manera de hacerlo es mediante la identificación de los conceptos o términos centrales del texto. Para ello, primero debes identificar las palabras clave y entender su significado. Detectar las palabras clave es especialmente fácil en los libros de texto, ya que suelen estar marcadas gráficamente con un subrayado o en negrita. Es probable que el autor también los defina al principio del texto. Para entender las palabras clave y los términos, debe observar las palabras circundantes. Estos, junto con el contexto, le ayudarán a desambiguar su significado. Cuando termines con los términos, puedes empezar a identificar el mensaje del autor, lo que significa encontrar las proposiciones en el texto y cómo se estructuran en argumentos. Puede reconocer una proposición como una respuesta a una pregunta, una declaración de conocimiento o una opinión. Se encontrarán en las oraciones clave del texto y contendrán términos notables. Las proposiciones transmiten los mensajes principales del argumento. Sin embargo, no existen reglas estrictas para identificar las propuestas. En última instancia, depende del lector comprender la estructura del argumento e identificar los puntos clave. Para comprobar si has entendido lo que el autor intenta decir, deberías poder reformular estas frases clave con tus propias palabras. Cuando haya hecho esto,
debe averiguar cómo están conectados entre sí y cómo se organizan. Por ejemplo, ¿la segunda proposición se deduce lógicamente de la primera? ¿El autor presentó primero su argumento principal y luego dio ejemplos, o viceversa? Seguir estos pasos le ayudará a aclarar lo que se dice y cómo se dice. Cuando analices un libro, debes evaluar su significado y su lógica. Una vez que haya entendido las ideas que ha presentado el autor, podrá juzgar la calidad del contenido. Este es el paso final de la evaluación en el análisis del libro. Evaluar la importancia de un libro significa hacerse las preguntas, ¿es cierto? ¿O, qué hay de eso? Para abordar estas preguntas, debes analizar el texto de manera crítica utilizando una técnica que implique criticar el libro de una manera justa y equilibrada. Por ejemplo, no estás en condiciones de criticar si no has entendido lo que dijo el autor o si te emocionas demasiado por la discusión. Si llegas a la conclusión de que el argumento es convincente, obviamente es aceptable estar de acuerdo con el autor, no es necesario que estés en desacuerdo únicamente por principios. Sin embargo, si tiene motivos sólidos para estar en desacuerdo, debe hacerlo. Una de estas críticas podría ser que el autor está desinformado o mal informado. Tomemos como ejemplo el origen de las especies de Darwin. En este caso, sería justo criticar el desconocimiento del escritor sobre la genética y los mecanismos de la herencia, que se descubrieron después de escribir el libro. Otra crítica podría ser que la argumentación es ilógica. Por ejemplo, si un autor dice una cosa en un momento del libro y luego contradice esa afirmación más adelante. Esto se puede encontrar en el famoso tratado filosófico Elementos de la Ley de Thomas Hobbes, que afirma el principio que los cuerpos de materia no tienen cualidades como el olor, el sabor, el color, etc. Sin embargo, más adelante en el texto, Hobbes escribe que los hombres tienen cualidades y son cuerpos de materia. Esto contradice claramente el argumento inicial del autor. Se pueden encontrar otros vacíos en los argumentos incompletos o en la falta de abordar los problemas que se describieron al principio del texto. Lectura sintópica. Puedes aplicar tus conocimientos de lectura a varios libros sobre el mismo tema al mismo tiempo. Cuando necesites escribir un ensayo para una clase, no lo basarás en un libro, sino que escogerás entre varias fuentes diferentes. De esto se trata la técnica de alto nivel, la lectura sintópica. La lectura sintópica implica leer 2 o más libros sobre el mismo tema durante el mismo período de tiempo. Cuando lea de esta manera, debe poder identificar el tema sobre el que desea escribir y seleccionar los pasajes relevantes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, la lectura sintópica se logra mediante el uso de la lectura inspeccional y analítica. Esto significa identificar los libros adecuados para tu ensayo consultando los títulos, las portadas y los índices de los diferentes libros. Una vez que haya inspeccionado el texto, es hora de realizar un análisis. Para un ensayo, tendrás que entender lo que dicen los diferentes autores sobre un tema específico. ¿Y cómo se desarrolla esto en la literatura? Esto requiere un enfoque analítico más exhaustivo para obtener un conocimiento más profundo de las ideas presentadas. La principal diferencia entre la lectura sintópica y el uso de técnicas individuales de lectura inspeccional y analítica por sí mismas es que, con la lectura sintópica, el tema que se está investigando es el tema que se está investigando, y no el tema de un libro individual. Recuerda que estás intentando responder a una pregunta, y formarte una opinión sobre un tema sobre el que puede haber varias perspectivas. Por lo tanto, no es necesario formarse una imagen completa de todo el libro, a diferencia de la lectura analítica. Bastará con leer los pasajes que sean relevantes para su ensayo. Debes adaptar las reglas a los diferentes géneros y buscar ayuda externa cuando sea necesaria. Los consejos dados hasta ahora consisten en directrices eficaces para abordar un nuevo texto. Pero cada género, o incluso cada libro, es un mundo diferente en sí mismo. Por eso, es una mala idea seguir las reglas a ciegas. Más bien, debes aplicar las reglas con sentido común. Ten en cuenta que cada género contiene diferentes estructuras y motivaciones. Por ejemplo, el ¿y qué?
Esta pregunta no se aplicará de la misma manera a una novela que a un texto sobre ética. De hecho, para una novela, lo que cuenta es tu propia experiencia con el libro y su impresión en ti, no siempre hay una moraleja universal para todos los lectores. El tipo de estructura que quieras buscar en cada género también será diferente. En los textos de filosofía, por ejemplo, se puede anticipar una secuencia explícita de proposiciones y argumentos. Por el contrario, en los textos de historia se puede esperar un análisis de los hechos históricos. Además de adaptar diferentes reglas a diferentes géneros, a veces no basta con leer el libro para entenderlo. En este caso, tendrás que utilizar tu experiencia y otros libros para ayudarte. Puede ser útil, por ejemplo, prestar atención al orden en que se escribieron los libros de un autor, ya que pueden desarrollar ideas tempranas en obras posteriores. Esto significa que solo entenderás lo suficiente el libro que estás leyendo si conoces sus antecedentes de otros textos. Tomemos como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos. Se basa en las ideas de la Ilustración que se desarrollaron en el siglo XVIII. Por lo tanto, para apreciar plenamente nociones como la búsqueda de la felicidad, es necesario familiarizarse con las obras de filósofos como Montesquieu y Rousseau.